cuanto a fatalidades, eso nos lleva a 9 fatalidades, que es el 1,4%. Entonces, para no ingresar dentro de las partes de las estadísticas, pues vemos que es un porcentaje importante. Claro, está detrás de lo que es influencia del alcohol, que es 3,7, pero el sueño lleva a muchos accidentes, ¿no? En cuanto a la estadística mundial, está dentro de las 5 primeras causas de los accidentes con víctimas, ¿sí? Entonces, la necesidad de dormir, recuerden que es una función primaria de nuestro cuerpo como ser humano. Si no dormimos lo suficiente o no descansamos lo suficiente, vamos a tener diferencia en lo que es el tiempo de reacción a la hora de tomar decisiones al volante, ¿no? Hay personas que dicen, no, bueno, yo me voy manejando toda la noche, no duermo nada para llegar temprano, pongo música a todo volumen, eso realmente no va a cambiar en nada su capacidad de atención, igual va a estar comprometida. Entonces, la acumulación de horas de vigilia afectan a lo que es la capacidad de reacción. Y ahí es donde venía yo y por eso les preguntaba a ustedes sus protocolos con respecto al sueño. Hay empresas que conozco en el ámbito petrolero que sí les piden a la persona que tienen que, antes de hacer viajes largos o manejar por periodos largos de tiempo, tienen que tener cierto tiempo de haber dormido o descansado. E incluso cada cierto tiempo, y ahí hablábamos de cada 2 horas, hacer las pausas que se requieren. Y esas no son pausas de me estaciono y ya, ¿no? Sino que es importante que tenga movimiento, una pausa activa, ¿no? Se movilice, haga movimientos musculares, cosa de que eso ayude a estimular el cuerpo y disminuir la fatiga, ¿ok? ¿Cuáles son algunos síntomas que usted puede ver inmediatos y puede detectar que está entrando en un estado de fatiga o peligroso de sueño? Es la disminución de reflejos, temblores en manos y piernas, ¿no? Puede usted sentir, ¿sí? Disminución de la visibilidad, le cuesta más enfocar, le cuesta más visualizar, ¿sí? Visión borrosa es otro factor, ¿no? La fatiga está relacionada con el sueño, ¿sí? Pero tiene más que ver con el estado de cansancio en general, ¿no? Tiene 40% de los accidentes, según algunos investigadores, esta es data global, están relacionados con los estados de fatiga, ¿ya? Puede ser por una gran actividad física o una mezcla de actividad física e intelectual. También la actividad intelectual le puede llevar a niveles de fatiga. Todo el día haciendo una actividad muy demandante puede llevarlo a un estado de fatiga generalizado que a la hora de manejar le puede afectar en su tiempo de reacción, ¿sí? Tensiones emocionales y el trabajo intelectual intenso son las consecuencias de esto, ¿no? Síntomas de fatiga, cambios corporales, que son continuos movimientos y cambio de postura, ¿no? Usted se da cuenta de que se está fatigando. Parpadeo constante, se empieza a parpadear más de lo usualmente, de lo que hace usualmente. Sensación de pesadez en los ojos, en la cabeza, dolores de cabeza, ¿sí? Dificultad para concentrarse, ¿ya? Esos son síntomas de fatiga. Entonces, veamos esta pequeña recomendación. Relacionadas con la fatiga. El exceso en más del 50% en los tiempos de conducción o la minoración en más del 50% en los tiempos de descanso establecidos en la legislación sobre transporte terrestre, 6 puntos. Aunque esta infracción sea exclusiva de los conductores profesionales, está ligada a 2 importantes factores de riesgo de accidente, la fatiga y la somnolencia, que a cualquier conductor. La fatiga provoca un descenso en el rendimiento de la persona debido al esfuerzo realizado en la conducción. Puede ser física, con sensación general de cansancio, o psíquica, que disminuye la concentración y la percepción de los estímulos externos. Los efectos de la fatiga son sensación general de cansancio, agarrotamiento muscular, falta de precisión en los movimientos, lentitud, percepción errónea de distancias y formas, pérdida de atención y concentración, mayor tendencia a la distracción y disminución de la capacidad de reacción. La fatiga solo se puede contrarrestar con el descanso. Para evitar que surja durante la conducción, lo mejor es descansar cada 2 horas o cada 200 kilómetros, o cuando empiecen a aparecer los primeros síntomas.
Entonces, entendiendo los síntomas de la fatiga, vamos a preguntar a ver si los tenemos claros. Por favor, señor Chavico, mencione 2 síntomas de fatiga. La pérdida de la visibilidad. Ah, visión borrosa. Pues tampoco es que te quedas ciego, ¿no? De pronto. Eso Claro. no pasa. ¿Y qué otra, por ejemplo? Puede ser también propenso a distraerse. Como que no tienes mucha concentración, de pronto cualquier cosa te distrae, te quedas pensando, ah, mira esa señal. O sea, son cosas que de alguna manera están asociadas con la fatiga. Bien. ¿Cada cuánto tiempo se recomienda, con el señor Mediavilla, cada cuánto tiempo se recomienda tomar pausas o cada cuántos kilómetros? Cada 2 horas o más o menos cada 200 kilómetros. Correcto. 2 horas o 200 kilómetros normalmente, ¿sí? ¿Y este descanso cómo debe ser? Generalmente debería ser como una pausa activa de bajarse del vehículo, realizar estiramientos físicos, tomar aire, hidratarse, Claro. básicamente. Sí he visto, lamentablemente, y a mí que me ha tocado viajar también mucho en las autopistas del país, puntos de descanso como tal, como infraestructura de la vialidad, no hay muchos contemplados. Realmente uno hace las pausas en lugares de comida, o hace las pausas al cargar combustible, o hace las pausas en sitios que están allí para poder pararse un momento cuando estás atravesando una ciudad. Pero no tenemos aquí muchos puntos de descanso, que sí me ha pasado en vías. He manejado también en Estados Unidos y allá sí veo con más frecuencia puntos de descanso que tienen en las autopistas principales. Entonces sí es una oportunidad que creo que tenemos aquí en la parte vial, pero está en nosotros el tomar eso en consideración y tomar las pausas que debemos tener, ¿ya? Ahora, yéndonos un poco más atrás, con la ingeniera Miranda, ¿qué recomendaciones habíamos hablado con respecto al manejo en curvas? Que no entren a exceso de velocidad en la curva, ¿Ya? conozcas tu vehículo, si es un liviano o un pesado. Con respecto al frenado, Al final. No, entrar lento, no frenar bruscamente. Ingresar frenando y salir rodando. Ingresar frenando, dice, y acelerar para salir de la curva. ya. Eso. Ok, si estamos pendientes, ¿no? Perfecto, sigamos. Aquí están algunas recomendaciones de cómo corregir los síntomas de sueño fatiga. Entonces, como les decíamos, y ya lo teníamos claro, hacer paradas cada 200 o 150 kilómetros es una buena idea, ¿no? O una buena recomendación. O cada hora y media o 2 horas. Y ahí es donde viene lo de la pausa activa. Hacer 15 minutos más o menos de paseo, o sea, pararse, caminar, o sea, tener una pausa realmente donde usted pueda estirar las piernas, hacer algo que le ayude a hacer un ejercicio. No es que va a hacer flexiones allí en ese momento, obviamente, pero sí le va a ayudar a estirar el cuerpo y a disminuir lo que sería la fatiga. Lo otro, beber agua. Muy bien lo que me dijo el ingeniero Mediavilla, lo de beber agua, hidratarse es importante, ¿sí? Mantenerse hidratado. Tener el vehículo ventilado. De hecho, ahorita en tiempos de COVID es una buena idea tener el vehículo ventilado, ¿sí? Evitar posturas incómodas al volante, llevar ropa cómoda, hasta eso es un factor. O sea, llevar unos zapatos cómodos. Fíjense que personas que manejan con tacos, mujeres que manejan con tacos, más incómodo a la hora de, manejar, de utilizar los cambios y al pisar el acelerador o meter el embrague, ¿no? Mascar chicle o cualquier otra golosina o cualquier otra
comer algo ayuda a mantener el estado de alerta, pero si es algo pesado, lo que usted come, por ejemplo, hago mi pausa activa y me como una parrilla para 4 yo solo, eso me va a dar cierta sensación de pesadez y como mi cuerpo va a estar gastando energía para hacer la digestión, obviamente va a tener menos energía para estar atento a lo que es el vehículo. Entonces es importante no comer muy pesado a la hora de estar manejando por los largos periodos de tiempo, ¿sí? Los últimos kilómetros de trayecto son donde ya aparecen los síntomas más fuertes de la fatiga. Entonces es donde tenemos que tener más cuidado. Porque, no, ya estoy llegando, ya estoy cerca de llegar, es donde a veces nos confiamos y ahí hay que tener como que esa conciencia de saber de que ya hay que tener ese cuidado adicional, ¿ya? Con eso terminamos el módulo 2 de emergencias y factores humanos. ¿Alguna pregunta? Ok. Vamos a pasar ahora con el marco normativo. Vamos a hablar de la normativa vigente. Inicialmente me voy a apoyar mucho en el 1196, que es el reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, ¿sí? Pero también tenemos otra normativa que es la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Tránsito. Claro, la Ley Orgánica da como que una visión más macro y me gusta más que el reglamento porque ahí te habla específico de cada una de las contravenciones y de las normativas. Y también tenemos la Ley de Caminos que aún está vigente, ¿no? Desde el año 1964. ¿Sí? Inicialmente los tipos de licencia. Entonces tenemos diferentes categorías. Primero hablemos del concepto de categorías. Tenemos licencias no profesionales, licencias profesionales y licencias especiales. ¿Ok? Como categoría, 3 categorías principales. Y luego tenemos los tipos de licencia. Tenemos la tipo A, que es la que le permite ciclomotores, motocicletas, ¿sí? La tipo B, que son automóviles, camionetas, hasta 1.75 toneladas. La F, que son los automotores especiales para personas con discapacidad, ¿ya? Y después vamos a las licencias profesionales. La A1, que es la que me permite manejar mototaxis o tricimotos. La C, que me permite manejar taxis convencionales, ¿sí? O vehículos de pasajeros de menos de 20 asientos. La C1, que es la que me permite manejar ambulancia o vehículos policiales. La D, que es la que le permite manejar a ustedes automotores de servicio de pasajeros, por ejemplo, los interprovinciales, intercantonales. La D1, que es la de transporte escolar, ¿ya? Y de turismo. La E, que muchos de ustedes tienen, que es la de camiones pesados y extrapesados, hasta 3.5 toneladas, trailers, buquetas, plataformas. Y finalmente la G, que es la que le permite manejar equipo caminero, ¿no? Tractores, motos, niveladora, las retroexcavadoras, los montacargas, ¿sí? Las palas mecánicas en general, ¿ya? Entonces, ya entendiendo los diferentes tipos y categorías que tenemos de licencia, vamos a hablar un poco de lo que son infracciones de tránsito. Usted tiene infracciones de tránsito, primero las contravenciones y luego los delitos de tránsito, ¿ok? Las contravenciones son, por ejemplo, mal estado de las llantas, no tener la licencia, no usar un cinturón, ¿ya? Tienen más que ver con la parte preventiva, o sea, los elementos preventivos que no fueron tomados en consideración. Y el delito ya es cuando hay una muerte o una lesión causada por un accidente, ya ocurrió el daño, ya hay un daño como tal, entonces ya ahí entramos o tipificamos sobre los delitos, ¿sí? Ambas son juzgadas y tienen su castigo, ¿no? Según la gravedad del caso, y es lo que vamos a ver adelante, cuáles son los diferentes niveles de contravención y de delito. ¿Ok? Recuerden, la máxima autoridad que tenemos nosotros en lo que es tránsito y transporte es la Agencia Nacional de Tránsito, ¿sí? Y en cuanto a la aplicación de la norma, es la Policía Nacional, ¿ya? Para que se puedan cumplir esta normativa. Entonces, el primer tipo de contravención son las de primera clase. Estas son castigadas según la normativa por 3 días de privativa de libertad de 3 días
una multa de un salario básico y la reducción de 10 puntos en la licencia. ¿Ya? ¿Y cuáles serían estas? Serían conducir sin licencia, faltar de obra a la autoridad o irrespeto a la autoridad, en este caso, o sea, por ejemplo, agredir a la autoridad físicamente o algo así, y exceso de velocidad fuera del rango, ¿no? Se establece la multa, 2 salarios básicos, también reducción de 10 puntos y retención de vehículo por 7 días, en otros casos, que sería transporte de pasajeros sin título habilitante y conducir un vehículo con una licencia de categoría menor a la exigible. Y aquí viene una pregunta. ¿Es una contravención de tránsito de primera clase el manejar una moto con una licencia tipo B, Sportman? ¿Alguien puede responder eso? Vaya, ¿Por qué no lo es? Acabamos de ver que la licencia tipo B es para manejar un vehículo particular, ¿sí? Y camioneta con menos de una cantidad de menos de 1,5 toneladas. Y la A es para motos. ¿Por qué no es una contravención? Que está la licencia está en la categoría de la licencia no es equipo A. Para motociclistas. Y yo recién vi eso que salía de que esta se habilitaba para que uno con licencia tipo B podía manejar moto. Sí, yo también vi eso. Bueno, Diga. Mira, vamos a hablar de la parte legal y vamos a hablar del deber ser. Vamos a hablar de las dos cosas. Primero, parte legal. ¿Qué dice el COI? El COI lo que dice es, será una contravención, y es justamente lo que les estaba leyendo y por eso lo leí con detenimiento. Conducir un vehículo con una licencia de categoría menor a la exigible. Ahora, fíjense, con respecto a eso, habla de categorías. Yo les hablé que habían 3 tipos de categorías, ¿no? Entonces, teníamos licencias profesionales y licencias no profesionales. También están las especiales. Pero en general, con respecto a categoría, si usted, la tipo A y la tipo B están dentro de la misma categoría. Y la tipo B no es menor que la tipo A. Entonces, para el COIP no hay una contravención en ese aspecto y no le pueden multar manejar una B, manejar con licencia B una moto que es tipo A. Sin embargo, en el deber ser, no es lo mismo manejar un vehículo, un carro, sedán, que manejar una moto. Entonces, ¿ustedes creen que debería, si usted nunca ha manejado moto porque tiene licencia tipo B, debería manejar la moto? Por el hecho de que no lo van a multar. no se debería porque no se tiene la expertise en el otro vehículo. Por eso les preguntaba si alguno de ustedes se ha sacado la licencia B. Marco, tú tienes la licencia A, ¿no? Correcto. ¿Es la misma prueba psicosensométrica que hace para manejar licencia, para darte la licencia A que la B? Manejo seguro. Reglas de tránsito. Ujú.
Ya, pero aquí entra nuevamente lo que es el deber ser del conductor, ¿no? Si usted no maneja moto y solo por el hecho de tener la licencia B, y porque hay una moto ahí disponible, la va a utilizar y como no es una contravención, le voy a hacer, yo sí le recomiendo que mejor tenga la experticia adecuada en la moto. Y por eso que lo ideal es que nosotros manejemos los vehículos según la licencia que tenemos y según la experiencia que tenemos de vehículo. En ese caso te estarían pidiendo la tipo C. Ya. Entonces, sí es importante, más allá de la contravención o no que podamos tener, es exactamente el de manejar el vehículo según la licencia que nosotros tenemos, ¿no? Poseemos. No por el hecho de que yo siempre manejo con licencia tipo E, tengo una licencia profesional tipo E, entonces voy a poder manejar moto tranquilamente o voy a entonces dedicarme a manejar taxis o vehículos o un taxi, por ejemplo, que sería la licencia C. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Y lo normal en contravenciones de tránsito con respecto al tipo de licencia es que multen por utilizar un vehículo particular con fines de taxi, también te pueden multar por no tener la licencia profesional o manejar un taxi sin tener la licencia profesional. Eso ocurre con bastante, según la estadística, con bastante frecuencia en cuanto a contravención de tránsito. ¿Sí? La de segunda clase ya son aquellas que se sancionan con multa de 50% del salario básico, ¿sí? Y reducción de 9 puntos en el registro de licencia. Y estas son ocasionar accidentes de tránsito cuyo costo sea inferior a 2 salarios, o sea, accidentes de tránsito de bajo daño, conducir con la licencia caducada, un adolescente con un permiso de conducción que requiere compañía de un adulto y no la tenga, un conductor extranjero que brinde servicio de transporte comercial en la zona fronteriza o un conductor de transporte que por cuenta propia comercial exceda el número de pasajeros o volumen de carga que tiene según su vehículo, ¿no? Fíjense que también en las contravenciones de tránsito, aunque no se aplique mucho, hay para ciclistas y peatones, ¿no? Y en este caso también se les puede sancionar con la multa para este caso de contravención de tránsito, ¿ya? Las de tercera clase se refieren a aquellas que tienen pena del 45% de un SBU y reducción de 7.5 puntos en la licencia, ¿no? Y estas tenemos, por ejemplo, parar el vehículo en curvas, puentes y túneles sin medidas de seguridad previstas, como lo que vimos en el primer video que estuvimos viendo, ¿sí? Causar daños en la vía pública con el vehículo, o sea, dañar una señal de tránsito o causar un daño como tal al pavimento. Derramar sustancias inflamables o deslizantes en la vía pública. Por eso que si nosotros ¿cómo se dice? Conducimos vehículos pesados, transportamos materiales peligrosos susceptibles a derramarse, tenemos que tener nuestro kit antiderrame y todo nuestro protocolo para poder actuar en caso de derrame, ¿no? Transportar material inflamable o explosivo sin permiso o un vehículo adecuado para eso. Fíjense, aquí está el que estábamos hablando más anteriormente. Construir reductores de velocidad sin permiso de la autoridad. Que eso es más común de lo que no creo que tengo poniéndole multas a nadie. Manejar con gente parada en los baldes de la camioneta, ¿sí? Excepto en los paros, por lo que veo. No retirar escombros en la vía después de una obra o dejar la vía con escombros. ¿Sí? No tener, por ejemplo, franjas retroreflectivas, los transportes públicos o comerciales, ¿sí? O un conductor de un transporte público que se niega a un servicio. Eso está como contravención de tránsito de tercera clase. Las de cuarta clase se refieren a ser sancionadas un 35% de un SBU y la reducción de 6 puntos en la licencia. Y ahí tenemos desobedecer las órdenes de los agentes de tránsito
Yo sé que muchas veces los agentes de tránsito nos piden hacer actividades que no tienen mucho sentido en unos casos, pero inicialmente son la autoridad cuando el semáforo no está funcionando o en caso de que esté funcionando, si están ellos allí, es la autoridad. Rebasar en curvas, puentes, ¿sí? O en lugares no permitidos, alterar el tráfico por obstáculos no autorizados en la vía pública o trancar una vía sin necesidad. Vehículos de transporte escolar que no cumplan con su normativa especial, ¿sí? Exceso de velocidad, ya también está como contravención de cuarta clase. Conducir automóvil que no tenga las condiciones técnico-mecánicas adecuadas, ¿sí? Otra, por ejemplo, transportar carga que se salga del vehículo y no colocar banderines. En la norma de tránsito dice banderines rojos. Yo he visto que también se colocan banderines reflectivos inicialmente. Normalmente no hay contravención al respecto. Manejar moto sin casco, entra aquí en contravención de cuarta clase, y conducir un vehículo sin placas o con placas alteradas. Mucho también está pasando ahorita que vehículos sin placas porque no son nuevos y no les han dado las placas o no reciben el cambio y van con el papel de la autoridad, ¿no? Que le permite transitar sin las mismas. Las de quinta clase se refieren a una multa de 15% del salario básico unificado y una reducción de 4 puntos en la licencia. Por ejemplo, aquí tendríamos evadir el pago de un peaje, conducir en contravía, ¿sí? Tener el tubo de escape de un vehículo que no cumple con los reglamentos de tránsito, ¿ya? Parar o recoger o dejar pasajeros en lugares no permitidos, eso es bien común, sobre todo transporte público. No usar un taxímetro por parte de los taxis, alterarlo o no tener un lugar visible, ¿sí? No contar con cinturones de seguridad o que estos estén dañados, ¿ya? O cambios bruscos o indebidos en un carril. Además de el transporte público masivo, por ejemplo, la carga de gasolina mientras tiene pasajeros adentro, también es una contravención de quinta clase. Otras serían, por ejemplo, llevar en brazos o en sitios no adecuados a personas, ¿sí? Por ejemplo, lo de tener a un bebé en la parte delantera en brazos puede ser una contravención de quinta clase. Conducir sin luces o a falta de una o con estas en mal estado también puede ser una contravención. Rebasar a un vehículo de transporte escolar en una zona autorizada para embarcar o desembarcar. Ahí debe la gente pararse detrás del vehículo escolar mientras desembarca. Esa es una contravención. Negarse a transportar ciclistas en el transporte público siempre que haya las facilidades para ello. Fíjense que, por ejemplo, en el caso de Quito, en el trolebús colocaron las facilidades para el transporte de ciclistas, ¿ya? No respetar el derecho preferente de ciclistas en las ciclovías entra aquí como contravención de quinta clase. Justo que estábamos hablando de eso. En Cuenca estaba viendo yo un reporte que hablaba mucho de invadir o estacionarse en las vías de ciclistas, ¿no? Pero también entra mucho lo que les estaba comentando de la improvisación a la hora de hacer la ciclovía, ¿sí? Alterar la circulación y seguridad peatonal es otra contravención de quinta clase. Al igual que dejar niños en el interior de un vehículo sin supervisión, ¿sí? He visto videos incluso de que rompen los vidrios, ¿no? Ante niños que están llorando dentro de un vehículo solos. Tengan mucho cuidado, puede ser peligroso para el niño también. Veamos la de sexta clase, son 10% de un SBU y reducción de 3 puntos de la licencia. Ahí tienen emanación de gases por encima de lo que es el reglamento, ¿sí? Invadir vías exclusivas para buses, por ejemplo, el caso de la vía exclusiva del trole o metrobús o del trolebús en Cuenca. No llevar el botiquín y el extintor. Y he visto que incluso sancionan por lo del botiquín con una contravención de sexta clase cuando están caducados, ¿sí? Igual que el extintor. Usted puede tenerlo allí, pero si están caducados le pueden pasar la contravención de sexta clase. Estacionar en sitios prohibidos o para personas con discapacidad sin serlo, ¿ya? Quedarse sin combustible es una contravención de sexta clase, a menos que sea una falla mecánica, evidentemente. No detener el vehículo ni cruzar en la vía férrea o exclusiva para buses, esa es otra contravención. Instalar balizas o sirenas no autorizadas, ¿sí? Personas que les gusta llamar la atención, ahí está una. Tener polarizados en el vehículo, por encima de lo que indica la normativa.
Utilizar el celular al conducir sería otra contravención de sexta clase. ¿Sí? Transportistas públicos que no respeten la tarifa única para niños y estudiantes o mayores de 65 años es una contravención. Transportistas que maltraten la obra de obra o palabra a un usuario, o sea, insulte o verbalmente. Fíjense que es una contravención de sexta clase a pesar de lo común que ocurre a veces. Prestar servicios de mecánica en vía pública. Instalar sistemas de video que en lugares de vehículos que puedan usar distracción. Esto pasó mucho en la época donde aumentaron la cantidad de pantallas LCD que las colocaban en los vehículos, ¿no? Conducir sin portar la licencia, sin tenerla a la mano, también parte de las contravenciones de sexta clase. Séptima clase serían una multa de 5% de un salario y reducción de 1.5 puntos de la licencia. Y ahí tenemos uso excesivo de la bocina. Para esas personas que les gusta mucho tocar la bocina, ahí tiene cuál sería la contravención cuando no se justifica, ¿no? No presentar lista de pasajeros en transporte público. Esa es otra. Ellos están obligados y deberían tomarla en el momento, en el terminal de ingreso, pero sabemos que a veces no lo cumplen porque cogen personas en las otras paradas, ¿no? No utilizar cinturón de seguridad es una contravención de séptima clase. Cuando el transporte público no presente, por ejemplo, lo que son las fundas para basura, también está una. Un peatón que no transite por la acera es una contravención de séptima clase. O que ante el aviso de una sirena o de una ambulancia no deje la vía libre, también puede ser. ¿Sí? Botar desechos en la vía pública es una contravención de séptima clase. Ciclistas que transiten por sitios no permitidos, como por ejemplo por las veredas, por las aceras, es una contravención de séptima clase. ¿Ya? Entonces, eso con respecto a las contravenciones. Como verán, ahí están bastantes que muchas veces no son de alguna manera sancionadas, pero más allá de que si les sancionan o no, creo que ahí entra otra vez la actitud y el perfil de nosotros como conductores que estamos trabajando con manejo de la defensiva, de cumplir con toda la normativa de tránsito. Más allá de si la gente, el resto de las personas lo cumplen o no lo cumplen, ¿no? Entonces, les mencioné que teníamos las contravenciones inicialmente y ahora tenemos los delitos de tránsito. Los delitos, y está tipificado en el artículo 376, es la muerte causada por conductor, por ejemplo, en estado de embriaguez o bajo los efectos de alguna droga o alguna sustancia, ¿no? En este caso, la persona puede tener privativa de libertad de 10 a 12 años y la revocatoria definitiva de la licencia, ¿ya? En el caso del transporte público, además de eso, la operadora de transporte debe ser solidariamente responsable por los daños civiles, ¿sí? Porque hay una responsabilidad solidaria. En el caso de vehículos de la empresa, hay una responsabilidad solidaria de la empresa con respecto a este tema también, ¿no? Sobre todo por el hecho de que es el dueño de la cosa, el dueño del vehículo. Por eso es que existen una normativa y tienen que tener ustedes unos protocolos con respecto al uso del vehículo de la empresa, ¿ya? En otros articulados tenemos tanto cuáles son los delitos de tránsito por daños materiales, exceso de pasajeros, por lesiones de accidentes. Entonces, para no ahondar demasiado en lo que dice cada artículo, ahí le dejamos los números como para que ustedes puedan consultarlo en caso de que lo requieran, ¿ya? Veamos ahora, dentro de las que estamos tipificando como... ya está, lo vimos. Dentro de lo que estábamos tipificando como contravenciones y delitos, vamos a ver si lo tenemos claro. Y para eso vamos a hacer una serie de preguntas. Con el señor Hidalgo, ¿sí se encuentra? Señor Hidalgo, no está. El señor Pacha. Ya. Presentes. Con el señor Pacha. A ver, Dígame. dame un ejemplo
O sea, ¿qué tipo de contravención sería, por ejemplo, el no contar con cinturón de seguridad? Siete. Es contracción de clase 7. Cinturón de seguridad. Clase 7. No, fíjate que ahí está la duda, ¿no? Y lo hice a propósito. El no utilizarlo es la séptima, pero el no tenerlo es una quinta. Y esa es la diferencia entre que el vehículo tenga el cinturón y en que usted lo use o no lo use, ¿no? Claro, está la confusión. Claro, porque el que no lo tenga, obviamente que no lo puedes usar si no lo tienes. Entonces te da una contravención mayor, ¿sí? Entonces esa es la quinta es. Tranquilo. A ver, señor Roldán. Sí, creo que las dos, sí. Dígame. Ok. Derramar sustancias inflamables o cualquier derrame de cualquier material que usted esté transportando en la vía pública. ¿Qué tipo de contravención es? Sí. La sexta. No. Es una contravención de tercera clase. Ahora una pregunta. ¿Ustedes disponen de kits antiderrame o ustedes transportan algún material susceptible de derramarse en la vía? Sí, nosotros cargamos kit de contingencia para derrames. ¿Y cómo indica que su protocolo que debe actuar? Por ejemplo, yo sé que ustedes como Plus Ambiente a veces hacen disposición final, ¿no? de desechos, ¿correcto? Sí, correcto. Por ejemplo, aceite usado. ¿Qué pasa si se derrama eso en la vía pública? ¿Cómo es el protocolo de ustedes? Bueno, dependiendo del volumen, el protocolo inicia, me imagino, para ver un derrame, creo que haber un volcamiento, ¿no? O sea, una cantidad grande. No necesariamente tiene que haber volcamiento. Puede que lo haya, pero no necesariamente. Puede ser que durante el transporte del material que usted tenga, el material haya estado dañado y empiece a haber un liqueo, ¿no? Porque si fuese, bueno, el líquido de un tanque, nosotros tenemos dentro del vehículo hay un tanque de reservorio, el cual recoge todos los líquidos que se derramen en cantidades pequeñas. Por lo digo, si fuese un volcamiento donde se me derramen 5 o 6 tanques, el protocolo iniciaría llamando aquí a la base ya para el envío de equipo a la contingencia. Y mientras eso yo actuaría colocando barreras para que no se vaya hacia un estero o algo. Ok, ¿qué tipo de barreras utilizan ustedes en el kit antiderrame? ¿Tienen barreras absorbentes? Sí, tenemos paños absorbentes y salchichas, balas, picos. Ya. Fíjense que es súper importante este tema y por eso hago la pregunta justo y la hice de esta parte de los derrames. Porque sí es común que ocurran a veces, bueno, me imagino que ustedes no, pero sí he visto con mucha frecuencia que a veces cuando no hay buen amarre de la carga o en caso de que haya accidentes, como usted bien lo menciona, que hay derrames. Pero a veces lo que veo es que no hay normalmente o no tienen los conductores a veces el conocimiento de cómo intervenir en caso de los derrames. Entonces, allí sí es súper importante que lo tengamos claro y que incluso ustedes hagan sus simulacros con respecto a eso, ¿sí? Porque dependiendo de eso, vamos a tener más o menos daños o podemos tener una contravención como tal, ¿no? Porque si dañamos, por ejemplo, la parte del ambiente, hay que hacer remediación o algo por el estilo, evidentemente el costo de lo que es la remediación va a ser sumado al costo del daño del accidente, ¿no? Esto en caso de que no haya lesiones a las personas, ¿no? Y lo otro es el conocer incluso qué kit antiderrame tengo. He visto casos, imagino que no va a ser el de ustedes, donde genéricamente se compraban kits antiderrames, por ejemplo, de paños blancos, que son solamente los de oil only, ¿no? Los de solamente absorben petróleo o derivados del petróleo o aceite. Y resulta que estaban transportando químicos, que son base acuosa. Entonces me pasó un caso donde tenían un derrame de un químico y todos los kits que tenían eran de aceite. Eran los blancos, solamente que absorben derivados de petróleo. Y no podían hacer correctamente lo que es la
la absorción del material porque el kit antiderrame que tenían no era el adecuado para el accidente que estaban sufriendo. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración, porque a veces nuestros vehículos o el transporte que hacemos puede cambiar. A veces puede ser un día puede ser derivados del petróleo, u otro día, dependiendo si vamos a hacer gestión final de químicos, por ejemplo, de un ácido o de una base, ya tendría que ser otro tipo de kit el que tendríamos que tener en mano, a menos que estemos utilizando kits universales, ¿no? No sé cómo es el caso con ustedes, en este caso, ingeniera Miranda. Ok. Entonces, continuemos, ¿no? ¿Alguna pregunta adicional con respecto a contravenciones y delitos? Ok. Una pregunta, José, por favor. Dígame. En la de cuarta clase, la número 8, yo tenía esa duda que iba a preguntar desde ahora. Cuarta clase, número 8. Conductor profesional que preste servicio público comercial o por cuenta propia fuera de la zona autorizada. Exacto, esa. O sea, no entiendo a qué se refiere con esa de la zona autorizada. O sea, inicialmente, según lo que estaba revisando yo en contravenciones, porque también me llamó la atención esa, habla de que cuando usted, por ejemplo, pertenece a una cooperativa de taxis aquí en Pichincha, ¿no? Como conductor profesional de un vehículo taxi, seguro. Y entonces, recuerde que tiene los taxis urbanos, tiene el taxi ejecutivo, tiene el taxi que es ya en la provincia, que es el que tiene la franja verde, y tiene el taxi de turismo, ¿sí? Entonces es cuando usted está haciendo con su vehículo que estaba usted determinado para hacer taxi urbano, está haciendo taxi de turismo, ¿sí? O por ejemplo, está haciendo usted taxi ejecutivo, ¿ya? Sin marcar el taxímetro, por ejemplo, porque son diferentes las tarifas. Allí es que se refiere a ese tema, sobre todo ante reclamo de un usuario, ¿ya? El caso que yo vi tipificado como ese era un conductor que estaba haciendo taxi urbano, con un taxi urbano de una cooperativa, estaba haciendo taxi ejecutivo, ¿sí? Sin utilizar el taxímetro. Entonces la contravención venía porque estaba utilizando para otro fin que no era el que tenía dispuesto inicialmente. Ese fue el caso que me aparecía allí como ejemplo, ¿sí? Ese era, porque sí tenía también la duda igual que usted, ¿no? No había visto ese caso. Raro que multen eso, ¿no? Y en el transporte particular, ¿qué sería? En el caso de nosotros sería como si nosotros estamos habilitados para el cambio de materiales peligrosos y nos vamos a cargar un trasteo de una casa o algo. ¿Sería en ese caso? Exacto. Por ejemplo, está utilizando el transporte para un fin diferente al que está usted habilitado. De hecho, para el trasteo de una casa, incluso usted tiene que pedir un documento habilitante en la UPC local, ¿sí? O sea, tiene que hacer una serie de cosas que no corresponden con lo que es el fin de su vehículo. Entonces, eso también puede ser una contravención, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, camiones dedicados al transporte de alimentos y que lo dice transporte de alimentos, que los fines de semana agarran su chauchita para entonces hacer trasteos u otras cosas. Son otros fines distintos, ¿no? Por ahí, y si no haces los pasos adecuados, por allí puedes tener te puede venir una contravención por ese tema, básicamente. Fíjate que el tema de taxímetros también es típica, ¿no? Y por lo menos a mí me ha pasado muchas peleas cuando no estoy usando el vehículo y tengo que utilizar un taxi y no quieren marcar el taxímetro porque en Guayaquil a veces no quieren ponerte el taxímetro. Entonces, ciertamente son temas que son contravenciones, pero es difícil para un usuario por lo menos hacer una denuncia en ese momento. Ok,
Porque la opción que uno toma inicialmente es no tomar el taxi y ya, pues. Entonces, si es difícil, pues tendrías que parar a un policía y que el policía en ese momento active o haga la contravención, ¿no? Lo más seguro es que va a haber un poco de violencia después. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Dime, César. Cuando cometes varias infracciones al mismo tiempo, que puede suceder, ¿se toma la más grave para hacer la sanción? Sí, eso sí. Y es normalmente lo que pasa en las leyes, ¿no? A menos que sean cosas acumulativas, ¿no? Que puedan venir, que puedan acumularse una sentencia con otra. Por ejemplo, si cometes una contravención de primer grado, vamos a irnos directamente a un caso de primera clase, que sería, eh, por ejemplo, participar en una competencia en la vía pública. Y cuando participas en esa competencia de vía pública, atropellas a una persona y cometes un delito, porque atropellaste a una persona y causaste la muerte de una persona, entonces el delito de tránsito va a tener por encima de esa contravención, va a tener va a ir en prevalencia, ¿no? O sea, primero va la privativa de libertad de 10 a 12 años que la multa de un salario básico unificado, ¿no? Siempre en estos marcos se va por la más severa inicialmente, ¿sí? La más severa inicialmente. Claro, si haces una de segundo grado, de segunda clase, por ejemplo, conduces con la licencia caducada y además de eso ibas a exceso de velocidad, entonces tienes la licencia caducada, es una contravención de segunda clase y el exceso de velocidad es de primera clase. Te van con la de primera clase de una, ¿sí? Te dan la multa por la de primera clase. Ok, gracias. La idea es no sumar, la idea es que no sumemos contravenciones, ¿no? La idea es evitarlas por completo. Y lo otro importante es saber cuáles son las contravenciones, porque de la misma manera que hay agentes de tránsito y policías nacionales muy honestos, hay gente que no lo es. Entonces pueden venir con una charla larguísima indicándole que esto es una contravención de tal tipo por tal cosa, tal cosa. Y si usted no sabe, ahí más fácil que le busquen pedir un soborno, una coima, que es lo que usualmente pasa. En cambio, si usted sabe realmente que eso no es una contravención, qué contravención corresponde a eso, es más difícil que busquen hacerle algún tipo de daño por ese aspecto. ¿Iban a decir algo? Sí, una pregunta. Yo, compañero, aquí se ve mucho lo que es que las camionetas llevan las motos, porque aquí la mayoría de la gente se transporta en moto. Entonces, preguntamos si eso sería una contravención, llevar una moto en el balde de la camioneta. Si no está la persona montada en el balde con la moto, no está tipificada en ninguno de los casos que eso sea una contravención, porque básicamente sería como si usted estuviese haciendo transporte de un material, en este caso el material es la moto, ¿sí? Y si usted la tiene debidamente asegurada y no sale por del espacio de la cajuela de la camioneta, no debería entrar porque no está tipificado en ninguno de los casos. Ahora, si hay una persona montada en la moto, sí. ¿Por qué? Porque entra dentro de la contravención que dice llevar a una persona en el balde de la moto, en el balde de la camioneta. Y si la moto está saliéndose de la camioneta, sí, porque entra dentro de la convención que dice llevar materiales u otros objetos por fuera del balde de la camioneta sin tener una señal reflectiva roja, ¿sí? Entonces, allí sí, pero por el hecho tal como de llevarla, no, porque incluso usted podría tener, por ejemplo, el caso de una plataforma lleva vehículos, no por eso entraría dentro de... ¿Qué es una contravención? Darle grúa, hacer uno de grúa de un vehículo. Eso es una contravención. Por ejemplo, remolcar un vehículo con una soga es una contravención. Debería usted llamar a una grúa, que es el vehículo habilitado para hacer el transporte de un vehículo defectuoso. Esa es la realidad. Ok, gracias. Dale. ¿Alguna otra pregunta con respecto a contravenciones y delitos? Fíjense que entre los delitos dice que si usted se da la fuga, porque mucha gente dice, no, bueno, yo me doy a la fuga en caso de un delito para evitar la flagrancia.
¿sí? Eso es lo que normalmente pasa. Pero al momento que usted se da la fuga, asume culpabilidad y en ese momento usted se le tiene que, a la hora de capturarle, imputarle, se le tiene que imputar la mayor cantidad de años que tenga la infracción o delito, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de muertes que estamos hablando aquí, que la privativa de libertad era de 10 a 12 años, se le tiene que imputar por 12 años por haberse dado a la fuga, inmediatamente. O sea, es el caso de cuando uno se da la fuga, inmediatamente la imputación que tiene que venir a uno por el delito tiene que ser la máxima previsible para ese delito. O sea, ya no puedes ir por la más baja. Bueno, a menos que sea rasquiña y te libere una jueza. Pero bueno, ya eso son otras cosas. Cosas que pasan. Ok, seguimos por acá, ¿no? Ok, entonces hemos hablado de la conducción preventiva, de nuestra seguridad activa y pasiva, recomendaciones en curvas, recomendaciones al llover, recomendaciones para evitar el cansancio, el sueño y la fatiga, ¿sí? Los implementos de seguridad que tenemos, pero ahora hablemos de los malos hábitos, ¿no? Es la manera de decir lo mismo, pero de otra manera. Los malos hábitos son aquellos 10 que nos llevan a accidentes, los más comunes. Y de hecho, si los buscamos en las estadísticas, son los que más accidentes ocurren. Ocasionan. El número 1, no prestar atención a las señales de los recorridos habituales. Y es lo que le decía. La rutina, el exceso de confianza, el no, yo me conozco esta vía, con los ojos cerrados podría manejarla. Eso nos lleva a accidentes. ¿Por qué? Porque pueden haber cambios, pueden haber cosas que estén sucediendo y además hay personas que están manejando la vía. Las personas no se comportan igual todo el tiempo. Aquellos que están casados saben que es verdad. Entonces, definitivamente, cuando vamos circulando por una vía, así siempre la hayamos recorrido, tenemos que estar atentos, ¿sí? Pueden haber cambios. O sea, por ejemplo, en la ciudad a veces cambian de sentido ciertas vías y nos damos cuenta cuando estamos contravía. Entonces, tenemos que estar atentos. A veces no hay ni siquiera buena señalización. Atentos a lo que son los recorridos habituales, ¿ya? Porque ahí se nos pueden ocasionar los siniestros o los accidentes. La otra es la mayor causa de accidente, que es manipular radio, GPS o el celular mientras estamos conduciendo. Fíjense que solamente el cambiar una emisora de radio nos puede llevar un tiempo del cual perdemos una parte de la atención que tenemos en la vía. Por eso es que están colocando, y la mayoría de los vehículos modernos tienen los cambios de radio, de Bluetooth en el volante. Pero solamente el hecho de usted estar concentrado escuchando qué música está pasando, o si se emparejó el celular con el radio, eso es una pérdida de atención que puede significar un accidente, ¿no? Conducir temerariamente, en modo rally. O sea, hay personas que pasan en zigzag o van pasando por la derecha tranquilamente a alta velocidad o por la vía de descanso o de un brillo. Y eso obviamente es un hábito que puede llevarlos a ustedes a un accidente tranquilamente. Porque usted no sabe si hay un vehículo que está parado en el canal de servicio y usted va a velocidad y tiene al lado un camión, no puede frenar y se va de frente y ya tiene un choque frontal contra un vehículo estacionado. Eso pasa con mucha frecuencia, ¿sí? Además debe recortar en las curvas, que es la recomendación que ya hemos visto, ¿sí? Otra, por ejemplo, acelerar al máximo cuando el semáforo está en amarillo. Eso no debería ser. Recuerden que el amarillo básicamente es una alerta que va a cambiar al rojo, más bien usted bajar la velocidad y frenar, ya que no va a poder pasar. Entonces, eso es lo correcto. No mantener la distancia de seguridad. Entonces, esas son otras de las posibilidades de causas que ocasionan accidentes. Hay una recomendación de que usted debe fijar un punto fijo como tal en el horizonte y tomar una medida de una cantidad de segundos para saber si está a una distancia segura o no del vehículo de al frente. A ver, señor Sango, ¿cuánto sería la cantidad de segundos que deberíamos tener de distancia con respecto al vehículo del frente para saber que estamos a una distancia segura?
1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 6 segundos, ¿cuántos son? O alguien que tenga la respuesta. Yo creo que serían 5 segundos. 5 segundos. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Son 3 segundos y se cuentan 1, 2 y 3. Son Pero- 5 y se cuentan 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Fíjate que es un tema muy Puntos de sencillo. referencia. Fíjate que es un tema sencillo, tenemos diferentes opiniones. Hay personas que me dicen 3, hay otros que me dicen 5. ¿Ves? Inicialmente, según lo que le enseñan a uno normalmente en la autoescuela y lo que se ve, se habla de 3 segundos y se cuenta 1001, 1002, 1003. Para mayor seguridad podemos tomar hasta 4 segundos y es lo que tenemos aquí en la presentación, 1001, 1002, 1003, 1004. Ahora, tener 6 segundos de diferencia puede también significar que voy muy lento con respecto a la velocidad que voy, ¿no? Recuerden que no es bueno ni ir muy rápido ni ir muy lento tampoco. Bueno, lo que pasa es que aquí estamos tomando más precaución, pues estamos siendo más precavidos. Está bien, está bien, está bien. Pero cuidado, tampoco podemos ir muy lento, ¿no? Entonces, llegar a 1006 significa que tengo una distancia bastante larga, ¿no? Pero tengo que tener cuidado si voy en una vía rápida de que no vaya tampoco muy lento. Eso también puede ocasionar problemas, ¿no? Sí, pero también lo que pasa es que si dejas mucha distancia y viene otro vehículo y se meten en tu distancia segura. Claro, también pasa. Por eso es que usualmente se habla del 1001, 1002, 1003 o hasta el 1004, pues normalmente. ¿Sí? Pero no mucho más porque ya es mucha la distancia también, muy lento más. Y puede pasar lo que dice la ingeniera también, se te meten allí en el medio. Y ahí otra vez tienes que tener cuidado con respecto a que tengas las distancias suficientes. Recuerden que la distancia al final, lo que buscamos aquí, es que en caso de que haya algún tipo de emergencia, tengamos suficiente tiempo de frenado. Eso es lo que buscamos. O tiempo para poder hacer la maniobra que necesitemos. ¿Ya? Entonces, toma un punto de referencia y cuando pase el choque, el coche que está delante de usted, cuente 1001, 1002, 1003, hasta 1004 puede ser, ¿no? Si cruzas antes del 1004, significa que estás muy cerca. Esa es como que la regla básica, pues general. Y es para evitar colisiones, ¿sí? La otra, tener una mala postura en el volante, ¿sí? Entonces, sí es importante sentarse adecuadamente. Tu espalda debe reposar en el asiento. Si no llegas entonces al volante es porque estás muy lejos del mismo. Recuerden que dentro de lo que vimos que son las recomendaciones para que el airbag funcione adecuadamente, tiene que estar a la distancia adecuada. Entonces sí es importante. Las 2 manos siempre en el volante, ¿sí? Correcta postura y también debes conducir tener cuidado de no conducir con el pie en el embrague o porque puedes ocasionarle un desgaste prematuro al mismo, ¿no? Recuerden que siempre los cambios los hacemos con un solo pie, ¿sí? Solamente cuando vamos a hacer el embrague, utilizamos el otro pie para poder colocar el embrague y el acelerador, pero frenamos con el mismo pie con el que hacemos el embrague, ¿no? Para cuando manejamos estándar, eso es importante. No indicar las maniobras es otro mal hábito, ¿no? Y es algo que es muy común. No poner la luz de cruce, no poner para nada el cambio de carril. Eso debemos indicarlo en todo momento. Para cambiar de carril hay que poner el indicativo de que vamos a cambiar, ¿sí? Para alertar al resto de los conductores de que usted va a hacer una maniobra. Eso es importante. Y no solamente para los conductores, sino también para los peatones. A veces pasa de que va en una esquina, va a haber un cruce, y si el peatón sigue recto y no ve que usted colocó la luz de cruce, él se lanza a la vía, y ahí puede pasar de que usted le pueda atropellar. Entonces recuerde que una manera de manejar a la defensiva
es que usted indique sus maniobras y le indique al resto del tráfico lo que usted va a hacer, para que la gente vea que usted está allí, ¿sí? Y evitar que un atropello o una colisión. La primera causa de muerte con vehículos es atropello, ¿sí? Causa de fatalidad. No estar atento a la mecánica es otra, ¿no? El hecho de que el vehículo arranque, prenda y avance no significa que esté bien. Siempre hay que revisar los niveles, por ejemplo, el estado de las llantas, si están debidamente infladas, si tienen la presión adecuada, si tengo los niveles de refrigerante adecuado o de aceite. Debo tenerlo eso en consideración, no solamente cuando vamos a hacer el mantenimiento. Y no por el hecho de que yo no soy el de mantenimiento mecánico que se dedica a eso, no lo voy a hacer. Cuando yo soy el chofer de un vehículo o estoy conduciéndolo, yo soy el responsable en ese momento. Por lo tanto, es responsabilidad mía hacer mi checklist antes de poder iniciar el recorrido, ¿sí? El dibujo de las llantas debe tener más de 1.6 milímetros, ¿sí? Ese es el mínimo. Inicialmente las llantas llegan con un labrado de fábrica, normalmente tienen como 8 milímetros. 1.6 es el mínimo. Entonces eso tenemos que tenerlo en consideración. Otro hábito sería no prestar atención a los espejos retrovisores. Para algo están allí y es para ver qué está pasando a nuestros lados y a la parte trasera de nosotros, ¿sí? Entonces, una de las primeras cosas, cuando ya nos sentamos en el asiento del conductor, es arreglar el espejo retrovisor y ajustarlo para que podamos ver claramente. ¿Por qué? Porque si es un vehículo que usan diferentes conductores, un vehículo de la empresa, que no solamente está asignado a nosotros, puede pasar de que le hayan movido el retrovisor o el espejo. Y entonces yo tengo que adaptarlo a mí, ¿no? A mi altura, a la posición en la que yo estoy viendo. Eso es importante. Recuerden que siempre los objetos a través del retrovisor se ven más cerca de lo que realmente está. Y ese es un factor que yo tengo siempre que tener en consideración. Es donde yo les digo que actualmente para vehículos pesados también hay cámaras o hay hasta otros sensores que permiten alertarnos si hay alguien o algún vehículo en nuestro punto ciego y así tener cuidado sobre todo a la hora de cambios o de giros. Descuidar donde se dejan los bultos o las cargas, ¿no? Eso es importante. De la misma manera que nuestra carga está asegurada atrás y bien colocada, en el habitáculo de nosotros debemos tener también cuidado de cualquier tipo de bulto o elemento que pueda, a la hora de un frenazo o a la hora de cualquier tipo de maniobra, pegarnos o golpearnos ese objeto que dejemos allí. Por ejemplo, un bolso, una botella de agua, cualquier cosa. Incluso se pueden ir hacia nuestros pedales y pueden hacer tope para evitar que frenemos o cualquier otra maniobra, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con respecto a los objetos que tenemos en el habitáculo. Finalmente, la causa número 1 de accidentes a veces es después de lo que sería descuido, sería velocidad excesiva. Entonces tenemos que tener cuidado con la velocidad a la que vamos, ¿no? Para algo están los límites de velocidad, sabemos cuáles son. Entonces, una velocidad superior disminuye por completo el tiempo de reacción que vamos a tener a la hora de que pase cualquier tipo de emergencia o cualquier situación. Tenemos que tener un control sobre esto, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto a lo que acabamos de ver? Con eso tendríamos todo lo que sería el marco normativo, ¿no? Y nos quedaría solamente el módulo 4, que es el mantenimiento del vehículo. Ya vamos a ir a la parte del mantenimiento para después irnos a hacer el ejercicio. ¿Cuántas personas tienen la aplicación para poder realizar el ejercicio con el app? Acá en la base los 9. Ya. Porque la idea, Marco, ¿cuánto sería con respecto al ejercicio de la app? Serían 30 minutos, ¿correcto?
La competencia siempre motiva. Sí, porque si nos va a tomar 30 minutos, lo que podríamos hacerle ahorita, antes del módulo 4, para luego hacer el módulo 4 y la conclusión, y a que hagan la prueba a las 2:30. Y así tengan tiempo suficiente para hacer la prueba y la encuesta de impacto. Ya. Yo sí recomendaría porque a veces hay dudas con respecto a cómo se formula la pregunta, que la hagamos durante por lo menos los últimos 15 minutos para que en caso de que tengan una duda no vayan a rodar toditos en la misma duda, ¿no? Por si acaso. Chévere, pero entonces hagamos ahorita la parte de la app para poder ver la parte práctica o virtual, ¿sí? Antes de comenzar el módulo 4, que es el módulo solamente de mantenimiento. Y es más sencillo antes de que entremos a la prueba final. No sé si podemos hacer ahorita los 30 minutos de la app de una vez, hasta las 12:10. Vale. Al mismo tiempo, sí es bueno que todos podamos ya descargarnos la aplicación y podamos entonces hacer el ejercicio. ¿Cuál es el nombre de la aplicación? No, bien. Yo tengo Disculpa, test. Pero César te envía el link, revísalo.
Lo voy a tratar de compartir en la pantalla. Vamos a ver por aquí si lo puedo compartir. Bueno, No, pues. Acá sí. Interesante.
Para el iOS, Marco, vi uno que se llama Driving Test Parking, que también que es para parqueo más que todo. O sea, es el único que conseguí para el iOS. ¿Toca indicar la calificación o...? Sí, puedes mandarnos un print pantalla y pasarlo al chat, o si lo puedes hacer, o nos mandas a al celular. De ahí te coloco el número de celular para que nos mandes. Ya, porque le hice una captura, una captura de imagen a la calificación. Mándame por favor a ese número. De ahí vamos Ya. a hacer el ranking. Listo. A ver quién gana. Es un ranking para ganar, no para decir quién es el que salió peor, por si acaso. Prometo no decirlo. ¿Y a qué número le pasamos? Ya coloqué el número en el chat. Ahí está. Ok. Y pásame el print pantalla. Ya me pasó Paolo Mediavilla. Chévere. Tenemos un azul y un rojo, Marco. Mm, ¿Tú eres diestro? Ya. Paolo, ¿tú eres diestro también? Ahí más o menos. Creo que todo estuvo en la concentración. Y al tercer intento. Sí, no es sencillo, ¿eh? Definitivamente no. Ya tengo tabulado.
aquí de una vez. Te fue muy bien, José Leonardo. ¿A cuál intento fue ese? ¿Me mandé? ¿Ese fue a cuál intento? ¿El primer intento? El tercer intento. Ay, ¿Cuántos intentos hiciste tú, Marco? Solamente me han llegado el de Paolo y el de José Velázquez. ¿Faltan más? ¿Cómo le fue a usted, ingeniera Miranda? A mí más o menos nomás. Mande el primer playa, pues. Ya voy, ya les envío. A ver, Moisés Roldán ya me envió. ahí lo envió ya, Luisa. ¿Y por qué tienes solamente un... Solamente tienes un valor? Ahí le envié. Este es de donde se va la 73, ¿no es cierto? No, ¿cómo que el 73? Así lo tenemos. La competitividad siempre es algo interesante. Ok, Moisés. Ahora sí, Moisés, ahora sí me llegó el que es tuyo. Rezabala, Edwin. ¿Sí te llegó el mío, José? Estoy tabulando ahorita, vamos a ver. Dando parcha. Jerry Jaramillo. A ver, tengo Ronnie Aguinda, ya me llegó también. Enviar. Aguinda. A ver, Ronnie me salió 75,64 y 76,28. Jerry Jaramillo, ya te envié. Veamos, Jerry Jaramillo ya me llegó. Ya te veo. Solo hemos llamado al mismo. ¿Te fue bien? Si alguien aquí es zurdo, por favor me lo dice de una, ¿no? Para contrastar. Sí, ya. Yo mandé a Fernando Pachi y ya le va a decir. Ahí. Ronnie, ¿cuántos intentos? Y Jerry, ¿cuántos intentos? Pues la verdad, el tercer intento. La primera fue... 3 intentos en realidad. Ya. ¿Y Moisés? Carlos Velasco, ya me llegó. $29.74. 90.38. 98. 98. No sé. Fernando, ya. Resbala Edwin. Rezabala, ya he escrito mal. Ya. Yo sé qué raro. Perdón. Te ha ido muy bien, Edwin. 96.79. No vale reenviarse por si acaso, ¿ah? No, solamente estoy copiando la primera que me enviaron, Fernando Pacha. Perfecto. Tengo en el segundo Moisés Roldán. Edwin y Fernando, ¿cuántos intentos?
Ya está, ya Edwin. Venga, ahí te voy a enviar mío. Al tercero dice Edwin. Tercero. Ya. Ahorita que me puse a hacer yo. Uy, Dios mío, no. Yo y después el print. ¿Cómo voy a hacer? 94,87. Pues sí, voy a mandar el primerito. Ya, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltan todavía. Me falta Guachamín, me falta Miranda, me falta Córdoba, me falta Vera, me falta Velázquez. No, Velázquez ya está. Falta Moreira, Y esto no hizo eso. falta Brac, Ay, ay, ay. falta Sango Falta un montón. y falta Hidalgo. Pero yo lo que me saque. Brad, ya le envié, Ronnie Aguinda. A ver. Ah, bueno, Córdoba está, es de iOS, entonces sí está justificado. Pero Moreira no me ha pasado. Pásenlo. Faltan varios. Pasen aquí, ¿cómo le capturó? No sé. El chavico hizo. Ahí está llegando. ¿Se hizo? No, ya se borró. Pero no lo quedó porque estaba ahí. No, se borró, ya se borró, ¿no es cierto? Es que es difícil capturar. Desde acá, primero captura y después el de aquí el bloqueo y el del Dice otra vez. ahora hay una cosa, A ver, Moreira, me dice eso. Al micrófono. Ay, verdad. Qué interesante.
César, ¿cuál es su apellido? Vera. Ah, bueno, perfecto. Ok, falta todavía Guachamín, Miranda, Moreira, Brac, Sango, Hidalgo y Carrión. Disculpe, mi nombre es Brack. Te lo envié. ¿Sí me enviaste? Sí, Ronnie Aguinda. Ah, ya, perdón. Sí, no sabía. Sí, Pero es está que bien. tienes otro nombre, pues. No. Es que es Ronnie Brad Pitt. Ah, perfecto. Aquí llegó Luisa. Ha sido difícil, ¿verdad? Ah, Moreira, perfecto. Sí, sí, es difícil. Y la captura se me hizo difícil también. Casi que decirle a otra persona que le tome una foto en el momento, ¿no? Sí. Ya, solo nos falta Guachamín, Sango, Hidalgo y Carrión. Wow, pero está difícil. Ahí toca hacer con más tranquilidad. Fíjate que estadísticamente, a ver, solo una persona tiene mejor desempeño con la izquierda que con la derecha, de todos los que me han enviado. Pero la persona es diestra. Interesante. Entonces, solamente me falta Guachamín, Sango, Hidalgo y Carrión. Ahorita le enviamos de Guachamín. Sí, ahorita le enviamos. Ay, instructor. Ya. Guachamín. Guachamín. Ya. Perfecto. Guachamín. Aquí estamos todos. Ya. Hay que pasar el puntaje de todo. Va a hacerme caer en vergüenza. Solo falta Sango, Hidalgo y Carrión. ¿Sí están conectados? Sango está. Hidalgo y Carrión creo que no están. Ok, bueno, ya está la mayoría. Vamos a presentar los resultados a ver cómo nos fue, ¿no?
Ya tengo allí remarcado quiénes son los que tienen el mayor desempeño. Enfoquémonos en los que tienen mejor desempeño, no en los que tienen más bajo, por si acaso. Estos son los resultados, ¿no? Mejor desempeño hacia la izquierda tiene Edwin Rezabala y Jonathan Chavico con 94.87. Y hacia la derecha tendrían Edwin y Jonathan más el señor Guachamín y el señor Moreira con 96.79. Sí, solo nos faltaron 3 por computar. O sea, el objetivo o la idea es tener un ejercicio práctico, pues, de alguna manera, sobre cuál es nuestro desempeño en las curvas, ¿no? Y ese era el objetivo. Además, nos permite medir ciertas cosas que nos ayudan a darnos cuenta. ¿Qué dice aquí? Ah, falta Sango, ya me dice que ya nos pasa. Pásanos, Sango. Ahí está. Perfecto, ya te computo. Se debe tener tiempo, que he intentado como unas 15 veces ya. Por eso no mandaba, ¿no? Sí, exacto. No, bueno, pero tampoco le fue mal, ¿no? Listo. Entonces, ahí tenemos el desempeño. Realmente, felicidades a... Yo digo que Edwin y Jonathan son los que ganaron aquí en esta tabla, ¿no? Definitivamente son los que tienen el mayor porcentaje en ambas manos, lo cual es bastante bueno. O sea, sí Eso es se trampa, maneja bien de ambas copia y manos. Y tienen el mismo resultado. por eso mismo, ahí es copia y pega, le pasó el WhatsApp. Pero es que me llegaron de diferentes lados, por eso es que digo que no necesariamente es trampa. Porque me llegaron de 2 teléfonos diferentes. Está medio dudosa ese resultado. Sí, ese CNE no está muy bueno, ¿no? Exactamente. Como que metió la mano ahí Silvia. Solo Dios sabe, solo Dios. Bueno, confiando en la honestidad de nuestros compañeros, ¿no? Tampoco así. Entonces, nada, vamos a... No sé si tú quieres agregar algo, Marco, de esta actividad. Chévere, espero que sean los que manejan el transporte. A ver, Edwin, operador de mantenimiento, y Chavico es auxiliar de servicios generales. Bueno, está bien. Chévere, continuamos entonces con la presentación. Ahora hablemos un poco de mecánica básica, ¿no?
Alguien mandó. ¿Tienen una pregunta? Los que sacamos casi la misma nota en ambas manos tenemos bien el control. Sí. Sí, está bien. En cambio, hubo casos donde sí es muy marcada la diferencia entre una mano y la otra, ¿no? Eso sí, también hubo casos. Diferencia hasta de 20 puntos entre una mano y otra, si hay casos. Bien, entonces, conociendo el vehículo que tenemos, ¿no? Inicialmente un vehículo tiene una estructura metálica, o un chasis, una carrocería, tiene un motor, ¿sí? Con su sistema como tal de la distribución, tiene la alimentación, lubricación y el sistema de refrigeración. Adicional, el equipo eléctrico, que maneja toda la parte eléctrica, desde la batería hasta el arranque y los accesorios. La transmisión, para poder transmitir la velocidad, que cuenta con el embrague, la caja de velocidades y el diferencial. Las llantas y los neumáticos, o sea, que sería la parte de las ruedas. La suspensión como tal, con sus muelles, las barras estabilizadoras y los amortiguadores. La dirección del volante y la columna de dirección, más sus engranajes de acoplamientos y los frenos, ¿sí? Con el mando, los circuitos y los elementos frenantes. Además del sistema que los controla. En general, mi diagrama general de parte mecánica y eléctrica de un vehículo se va a ver de esta manera, ¿no? Con cada uno de los sistemas, el sistema de escape, el sistema de apoyo, sistema de dirección, de potencia, el eléctrico, el de refrigeración, combustible y frenos. Es importante conocer también un poco el funcionamiento del vehículo, porque eso me va a ayudar primero a realizar adecuadamente mi check de verificación antes de comenzar a hacer mi traslado. Y segundo, me va a ayudar también a la hora de detectar fallas y detectar cuál es la posible falla que está ocurriendo en mi vehículo en caso de presentarla. Ah, Gustavo Hidalgo. ¿Será que sacó 100? Bueno, no ha salido mal tampoco. Vamos a tabularlo. Un segundito. 80.13. Solo faltó el señor Carrión. Ok, sigamos. Con respecto al mantenimiento del vehículo, ¿no? En general, es importante que nuestro vehículo esté en buenas condiciones. Inicialmente, el mantenimiento que podamos nosotros darle, ¿no? Como conductores designados del vehículo o de nuestro vehículo particular, ¿sí? Verificar los niveles de cada uno de los consumibles, de la presión de las llantas, la atenuación de las luces o la atenuación del faro como tal es importante. Y eso no solamente esperar a que ocurra la revisión o el mantenimiento programado por kilometraje para poder hacer el mantenimiento básico del vehículo. Incluso una buena limpieza del mismo es importante, ¿no? Ya cuando vamos al taller, ¿sí? Tenemos ciertos plazos dependiendo del manual de mi vehículo o del tipo de vehículo como tal, en el cual tengo que hacer mis chequeos. Tengo el cambio de aceite, que depende del vehículo o del tipo de aceite, cada cuántos kilómetros se hace, puede ser 5.000, 8.000 kilómetros, ¿sí? Además de su correspondiente filtro. Los cambios de llantas o neumáticos, recuerden que un vehículo, unas llantas inicialmente pueden tener entre 8 a 9 milímetros de labrado. En cambio, ya cuando el mínimo legal para evitar una contravención es 1,6 milímetros. No esperemos a esto, evidentemente. No es solo por la contravención, sino además para tener una seguridad adecuada de nuestro vehículo y poder garantizar que el mismo va a funcionar adecuadamente. Y lo otro es la alineación y el balanceo, ¿no?
El balanceo es necesario para evitar que las vibraciones del volante cuando se está conduciendo, sobre todo cuando ya aumentamos a cierta velocidad. Y la alineación para que haya una dirección precisa y yo pueda saber precisamente, dependiendo de hacia dónde estoy manejando mi volante, hacia dónde debe moverse el vehículo. Además, me ayuda el desgaste parejo de las llantas y de la banda de rodamiento. Entonces, dependiendo de mi vehículo, tenemos los diferentes, la forma de hacer los cambios de aceite, ¿no? Esto usualmente lo vamos a hacer con un servicio especializado. En general, el aceite oscuro es señal de que este realizó sus funciones de lubricación, ¿no? De los componentes del motor. ¿Sabes que es importante que siempre tenemos que tener nuestro nivel de aceite adecuado? Si no tenemos aceite para lubricar las piezas del motor, corremos el riesgo de que haya fricción en exceso del mismo y haya daño en los pistones, ¿sí? Evidentemente. Por eso es que tenemos una varilla de medición del aceite, la cual podemos verificar en qué nivel está. También en caso de que haya una fuga, si usted antes de hacer su recorrido verifica que hay un pozo de aceite o de algún líquido debajo de su vehículo, por favor revise para detectar cualquier tipo de fuga que pueda haber. Otra cosa con respecto al tema de mantenimiento es el cambio de los neumáticos, ¿no? Actualmente ya los vehículos, los neumáticos vienen con unos indicadores de desgaste que se le llama TWI, indicador de profundidad, y le permite a usted saber que si ya la banda de rodamiento llegó a ese indicador de desgaste, significa que usted está por lo menos en un nivel de dibujo labrado de aproximadamente igual o inferior a los 1.6 milímetros. Ya es un indicativo de que tiene que sustituir la llanta. Entonces, ciertamente es un indicador bastante útil que usted puede reconocer. TWI significa por sus siglas en inglés Tread Wear Indicator. Como les hablaba de la alineación y el balanceo, la alineación, colocación correcta de las llantas para que estén paralelas entre ellas, ¿sí? Y perpendicular al piso. ¿Ya? Ayuda a evitar un desgaste irregular. Eso que pasa cuando se me gastan más unas llantas versus otras, o una parte de la llanta más que otra, puede ser debido a la alineación inadecuada de la misma llanta. Y con respecto al balanceo, entonces evitamos las vibraciones a la velocidad. Y estas vibraciones evidentemente le pueden hacer daño a lo que es la llanta como tal, ¿no? Y esa vibración no la vamos a detectar en el tablero, en el asiento, en el volante. Se va a detectar y la vamos a sentir directamente. Y eso nos va a dar una indicación de que hay que hacer un balanceo a las llantas. Los otros componentes son el cambio de frenos y la batería. Los frenos realmente se verifican en las inspecciones periódicas. Ahí nosotros podemos también realizar la revisión del líquido de freno o cuando ya nos hacen el mantenimiento mecánico, lo van a ver el estado de los discos, de las pastillas y del pedal del freno para verificar que estén en buenas condiciones. ¿Sí? Adicional a eso, también usted como conductor se puede dar cuenta ya cuando los frenos no están comportándose de la manera adecuada. Y eso es algo que tenemos que detectar nosotros y poder levantar la mano para hacer el mantenimiento correctivo en ese momento. El cambio de batería también es recomendable revisarlo, a pesar de que primero uno va a descartar inicialmente cualquier otro daño que pueda tener el sistema. Y si vemos que al final es la batería lo que nos está fallando, ya se debe hacer el cambio de la sustitución de la misma. Hay baterías que son de libre mantenimiento y hay baterías que necesitan que le rellenemos con el líquido ya sea con agua destilada o con su líquido como tal. ¿Qué alarmas debemos tomar en consideración con respecto al mantenimiento del vehículo? Entonces, inicialmente, con respecto a los frenos, tenemos el indicador luminoso del sensor de frenos que nos puede aparecer en el display de nuestra pantalla de controles. Ya eso es una alarma, ¿sí? También hay alarmas de nivel bajo, de bajo líquido de frenos. Si empieza a oler de manera particular a quemado o un olor extraño con respecto a los frenos, sobre todo cuando estamos bajando una montaña o estamos aplicando mucho freno, podemos empezar a sentir ese olor. Cuando el pedal y el freno de mano están fuera de rango, o sea, usted ve que le da todo el freno de mano o aprieta bastante el pedal del freno y no considera el efecto que conseguía usualmente. Ya eso le da un indicador de que hay algún tipo de cambio
o de alarma con respecto a los frenos. ¿Sí? Ruido cuando se usan los frenos, ¿sí? Un ruido metálico, un chillido. Y lo otro, el desgaste normal de las pastillas de freno. Con respecto a la batería, inicialmente que no arranque el vehículo no solamente puede significar que hay que cambiar la batería. Puede deberse a muchas cosas. Puede ser que no haya un buen contacto en la batería con los bornes, que estén oxidados, que no estén bien colocados, no estén bien ajustados. Entonces eso hay que revisarlo. O que hayamos dejado las luces prendidas del vehículo y hayamos agotado la batería. Por eso es que es importante dentro del kit de elementos que tiene que tener dentro de su maletita de herramientas el cable para paso de corriente, ¿no? Revise los otros elementos para ver si hay una batería, pero normalmente cuando es batería, el sonido el sonido del tac, ya eso te dice que puede ser que no está llegando nada de electricidad con respecto a la batería y por ahí debe ser la falla, ¿no? Inicialmente también lleva usted un control de cuánto tiempo tiene la batería, hace cuánto se le hizo mantenimiento para poder descartar. Su checklist, me habían mencionado que tenían un checklist. A ver. El señor Velasco, ¿qué elementos posee su checklist antes de comenzar a manejar? Bájale el volumen, ve. Bájale el volumen para que no haga seco. Bueno, y los que usamos, el checklist tiene lo que es chequear documentación. ¿Qué? La guía de carga, la guía de remisión. Exacto. Documentos del vehículo. Luego tiene el nivel de fluidos. Ya. Tiene el estado de las llantas. ¿Qué verifiques con respecto al estado de las llantas? ¿Cómo te das El cuenta que labrado. una llanta no está bien, pues? El labrado. ¿Y la presión? También hay medidor de presión. Ya. 120 PSI. Ok. ¿Qué más verificas? Fluidos, llantas, guías. Fluidos, llantas. Si es que alcanzo a ver debajo del vehículo si hay alguna gotera de aceite, un liqueo de aceite o algún fluido. Derrames, ok. Y de ahí los materiales de contingencia. ¿Qué materiales de contingencia debe tener el vehículo? El kit para derrames, Uh-huh. el kit de emergencia, botiquín, extintores que estén revisados y estén... ¿Quién es responsable dentro de la organización que los extintores estén en buen estado y que el botiquín esté vigente? ¿Es responsable el chofer o hay un área que es logística o quién se encarga? HCE, lo que es extintores. Botiquín igual revisan conductores y HCE de la misma manera, hacen trimestralmente, me parece. Ya. Ok. ¿Qué otras cosas puedes verificar? Si tiene agua en las plumas. Justo eso te iba a preguntar. Me ha pasado de que, sobre todo cuando estamos en épocas que no llueve, nos olvidamos de revisar las plumas y de pronto ya a la hora de ya nos cae lluvia o estamos en una condición específica con agua y entonces las plumas están tostadas y ya no están limpiando adecuadamente. Entonces sí es importante revisar las plumas. Y lo otro, los faros, ¿no? Verificar que los faros estén en buenas condiciones, que estén las luces todas funcionales. Uh-huh. Perfecto, muchas gracias, estimado. ¿Algo más que se debería verificar? Si alguien tiene un aporte. A ver, a un conductor ahí. Aquí le responde uno, pero no son 120 de librado de las ruedas, son 100 nomás. Es que en su carro y en el mío pongo 120. Todo depende obviamente del vehículo. Si estamos hablando de vehículos particulares, tampoco hablamos de esa presión.
La alarma de retroceso también toca. Ah, la alarma de retro. Dice. La alarma de retro, eso es otro. Dentro de las alarmas podríamos verificar esa, ¿no? Lo otro es verificar que los elementos de seguridad pasiva funcionen. Por ejemplo, que el cinturón de seguridad valga, ¿no? Esté adecuado, o sea, funcione. Eso lo voy a ver en el momento que me lo voy a poner directamente. ¿Sí? Eso es otra que tengo las llantas de repuesto, de emergencia, también es otra. Y que esté en buen estado esa llanta de emergencia. Pero en general, está bien, eso es lo que debemos verificar. Y es lo que aquí me indica, ¿no? Aire de neumáticos, verificar la batería, que esté, si es de esas que necesitan mantenimiento, que esté en el nivel adecuado. El nivel de refrigerante, ¿no? Pero eso lo estamos viendo en los fluidos. Que tenga el nivel de refrigerante adecuado, ya sea agua o refrigerante que utiliza mi vehículo. Con respecto al aire o la presión de las llantas, tenemos aquí un indicativo. En una presión adecuada tenemos mayor superficie de contacto de la llanta con la carretera. Cuando estamos bajo de presión o la llanta está espichándose, ahí tenemos menos puntos de contacto. ¿Sí? Fíjense allí. Ok, gracias, Marco.